Ibero 99. Transmisión especial. Cordial bienvenida a este evento, a este foro organizado por la Universidad Iberoamericana, que tiene la finalidad de escuchar el discurso y una presentación del candidato del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, Enrique Peña Nieto. En un primer momento quisiera presentar a los miembros del Presidium. Nos acompaña el doctor José Morales Orozco, rector de la Universidad Iberoamericana. Alberto Rius, secretario general de COPSA. La maestra Esther Nizan, presidenta de la Asociación de Egresados de la Universidad. Y Enrique Peña Nieto, Ahora, quisiera decir breve. Quisiera simplemente recordarles a todos los aquí presentes que este es un foro democrático, digamos, es un foro organizado por la propia Universidad Iberoamericana con el deseo, digamos, de escuchar a los distintos candidatos y a la candidata a la presidencia de la República, y tiene la finalidad, como les decía en un inicio, de escuchar un discurso que pronunciará, en este caso, Enrique Peña Nieto, en torno a 5 puntos, a 5 grandes temas que son resultado de una consulta que se hizo en la Universidad Iberoamericana en este, digamos, ejercicio de un buen ciudadano. Ustedes recordarán, a principios de año se hizo una encuesta en donde se consultó tanto a la comunidad estudiantil, a los profesores, al cuerpo administrativo, pidiéndoles de alguna forma que formularan una serie de temas o de preguntas que ustedes consideraban, que toda la comunidad ibero consideraba era importante que los candidatos, cuando nos visitaran, reflexionaran sobre ellos y nos expusieran sus propuestas, sus diagnósticos, sus ideas. Estos grandes temas, digamos, son 5 grandes temas: es gobernabilidad democrática y Estado de Derecho, educación, empleo y competitividad, pobreza y desigualdad y seguridad. Sobre estos 5 líneas va a versar la presentación de Enrique Peña Nieto, y simplemente decirles e invitarlos, ¿no? Yo sé que quizá está de más, pero aún así lo haré, a que nos comportemos, digamos, de una forma respetuosa, cordial. La universidad, todas las universidades, y la Universidad Iberoamericana en esto no es la excepción, son o deben ser foros, digamos, en donde se externen posiciones, ideas, y por más contrapuestas que éstas lleguen a estar, es importante siempre, si se desea manifestarlo, hacerlo con respeto, con reconocimiento a la diversidad, a la pluralidad. Y me parece que la Universidad Iberoamericana se ha distinguido en su trayectoria por estos elementos, y estoy convencido que el día de hoy no será distinto. Estoy seguro que todos nos comportaremos, digamos, a la altura, escucharemos atentamente y de manera respetuosa el mensaje de Enrique Peña Nieto, y cuando nos toque, ¿no? Cuando a los distintos miembros de la comunidad tengan la oportunidad de preguntarle algo, pues hay un formato que previamente también acordamos todos aquí. En su momento lo explicaré, una vez que termine la presentación de Enrique Peña Nieto, presentaré cuál es este formato, cómo vamos a trabajar el apartado de preguntas y respuestas, y sin más que decir, le daría la palabra a Enrique Peña Nieto para que nos dirija su mensaje. Jóvenes estudiantes, muy buenos días tengan todos ustedes. Le agradezco al señor rector de esta institución académica su hospitalidad, la oportunidad de poder saldar mi deuda con ustedes, porque había sido invitado anteriormente a estar aquí y por razón de agenda y de empatarse con otro evento que teníamos ya comprometido, no nos fue posible entonces,
pero aprecio aún más que se haya abierto un nuevo espacio para poder estar con los jóvenes universitarios de la Universidad Iberoamericana. Gracias, señor rector, gracias a los jóvenes que tienen responsabilidad de coordinación y de liderazgo entre los estudiantes, gracias a distinguidas personalidades que hoy aquí están presentes, a don Valentín Díez, al señor presidente de mi partido, que le aprecio mucho, me haga favor de acompañar a este encuentro con los jóvenes de la Universidad Iberoamericana, a todas las personalidades, pero sobre todo quiero saludar con respeto a las mujeres y hombres jóvenes estudiantes de esta universidad, porque valoro y aprecio mucho esta oportunidad, pero sobre todo este ánimo que se respira de efervescencia que se da entre la juventud universitaria y que más allá de las diferencias que son legítimas, que dan espacio a la pluralidad universitaria, que dan espacio a la libertad que debe tenerse en todos los espacios universitarios, me permiten contagiarme y sobre todo poder compartirles la visión de un servidor. Podrán algunos estar de acuerdo o no, y quienes no lo estén, espero, aunque sea un poco, poderles convencer. Y si no, tampoco pasará nada. Lo más importante es propiciar, ante todo, respeto y ambiente cordial, que dé espacio a las diferencias, porque lo que se ve hoy reflejado entre los jóvenes universitarios también se proyecta allá afuera. Este es el ambiente que tiene hoy México en su democracia. Un ambiente plural, diverso, distinto, de contrastes, pero que a final de cuentas, más allá de los posicionamientos de partido o individuales, lo que debe propiciar es el ambiente de respeto y de cordialidad para darle impulso a lo que en consenso pueda servir de mejor manera al país. Insisto, nadie pretende imponer verdades absolutas, porque no las hay. No hay verdades absolutas, todas son relativas y todas, al final de cuentas, requieren y demandan la participación de las distintas expresiones que enriquezcan una visión que pueda ser compartida por todos y que genere consenso y que por lo menos sea adoptada por toda una sociedad o por un grupo a quienes esté dirigida. En este espacio quiero dedicar solo unos minutos a mi exposición sobre los temas que aquí ya se apuntaron y más bien abrir un espacio mayor a las preguntas que ustedes pudieran tener, para poder responder más a las inquietudes, interrogantes que los jóvenes que comparten este proyecto y quienes no lo comparten puedan tener. Déjenme decirles lo siguiente. Algo que México ha logrado en los últimos años, que sin duda es un gran activo y que no podemos perder, ni debiéramos dejar que esto suceda, es nuestra democracia. Nos llevó años construirla, le llevó a la sociedad mexicana lograr esta condición democrática que hoy el país vive y que permite una participación equitativa a los partidos políticos, espacios para participar más allá de lo que cada partido represente y tenga en respaldo entre la sociedad. Todos los partidos tienen espacios igualitarios e equitativos para participar en la contienda y competencia democrática. Lo que debiéramos evitar es que la ausencia de resultados de los gobiernos que a partir de nuestro régimen democrático más consolidado y fortalecido no se estén observando. Y cuando eso no ocurre, cuando una sociedad no ve avances, mejoras, precisamente a partir del régimen democrático que ha consolidado, viene el desencanto, que se convierte en un riesgo mismo para la democracia. Por ello he venido postulando de tiempo atrás que hoy se trata de lograr que nuestra democracia vaya más allá del mero terreno electoral y dé lugar a gobiernos eficaces que realmente den mejores resultados a la sociedad, a quienes gobiernan, a quienes se deben y para quien deben de trabajar.
Esto es lo que debemos lograr en democracia, eficacia del gobierno para que se traduzca en resultado. Hay un ejercicio que lo pueden ustedes consultar en el internet, que es la encuesta del Latinobarómetro, que permite, o más bien que mide el nivel de satisfacción que en los distintos países de América Latina hay sobre su democracia. Y lamentablemente, si ustedes entraran más tarde a ver esta página, Latinobarómetro, podrán observar que en México hay un amplio sector de la sociedad que no se siente satisfecha con la democracia, porque no ve los resultados. Y es evidente que el gran reto y desafío que tenemos a partir de esta competencia democrática es dar resultados. Por eso he llamado a quienes hoy son mis adversarios, porque tarde que temprano tendremos que superar este espacio a veces de diferencia y de encono para dar paso a una convocatoria de todas las expresiones políticas y de la sociedad en general, para que en unidad podamos construir los acuerdos que lleven a México a mejores condiciones, para impulsar reformas estructurales que el país necesita. Y no podemos dar espacio a partir de esta competencia democrática a que siempre estemos marcando diferencias y en permanente encono. Esto no puede ser la constante de la política mexicana. Tenemos que actuar con gran civilidad y madurez política, partidos y quienes les representamos, para entender que la competencia democrática tiene un espacio para marcar contrastes, para marcar diferencias, pero que tarde o temprano se tienen que deponer y dejar de lado para dar lugar a la construcción de los acuerdos que realmente le den rumbo al país. Y esto está en la actitud que cada quien esté dispuesto a asumir, la manera civilizada con la que se quiera conducir. A partir de este escenario es que participo en esta justa democrática, en esta competencia, representando un partido del que ya hablaremos, seguro estoy que en sus preguntas habrán de tocarlo, pero un partido que ha sabido entender el cambio político que México ha experimentado, esta transición democrática que hemos tenido, y se ha preparado para competir, se ha preparado para potenciar y exhibir lo que han sido sus logros, reconocer sus errores y desaciertos, pero sobre todo en el clima y en el marco de una competencia democrática, favorecer a que y privilegiar sobre todo la propuesta, el proyecto, la solución que queremos llevar a los mexicanos. Y en las competencias, no solo en esta que es la presidencial, en todas las competencias donde mi partido ha participado, hay que reconocer la actitud madura y civilizada que ha adoptado, donde ha defendido sus victorias, pero también ha sabido reconocer sus derrotas. Y esta debiera ser, entre otras, muestras de una actitud de avanzada, de madurez y de civilidad que hoy debieran tener los partidos políticos en esta competencia democrática. ¿Cuáles son los retos que el país hoy vive? De manera inmediata. Yo he señalado que si fuéramos al médico y nos hiciera una auscultación para ver cómo está el paciente, cómo está el país, los indicadores del desarrollo social elementales lamentablemente no son satisfactorios. Si observamos el nivel de desarrollo social o de pobreza, en los últimos 4 años se ha agravado. De 4 años a la fecha se ha incrementado el número de mexicanos en condición de pobreza, 12 millones más. Si observamos el indicador del crecimiento económico para el empleo, el desempeño de nuestra economía ha sido la peor de los últimos 80 años, 1.7 en promedio al año, que contrasta con el crecimiento que otros países de América Latina han tenido en los últimos años, solo en los muy últimos años, que han tenido el doble y el triple de lo que México ha logrado. De hecho, México es el país de toda América Latina que peor desempeño económico ha tenido, el que menos ha crecido. Y cuando no se crece, no se abren oportunidades de empleo. Y cuando los empleos que se generan no son suficientes,
los que se propician son de baja paga, son mal remunerados, porque una mayor oferta presiona eventualmente a más empleo. No es el único factor, pero sin duda importante. Mayor oferta, más empleo, mejor remunerado. Y esto tiene que ver con el crecimiento económico. Las cifras de la seguridad, ustedes mejor que nadie las conoce todo México. No escapa a los mexicanos saber y conocer de este clima de inseguridad, de violencia, que no solo amenaza la vida de la gente, sino amenaza su libertad. Hoy hay gente que prefiere, y quizá no sea la condición del Valle de México en particular, no tan marcada y acentuada como sí lo es en otras entidades del país, que prefieren las familias no salir, quedarse en su casa para no ser eventualmente víctimas de la comisión de algún delito. Segundo gran reto, crecer. Y he venido postulando que México tiene un gran potencial. Déjenme solamente recrearles de manera breve lo que ha significado para un servidor esta campaña. Siempre orgulloso de ser mexicano. Amo a mi país, como estoy seguro que todos ustedes lo aman, y quieren lo mejor para su país. Pero la campaña me ha permitido, más allá de que hubiese tenido antes ya oportunidad de recorrer el país, hoy en campaña conocerlo mejor. Conocer a la sociedad de cada lugar, de cada entidad, a la representación social de cada estado. Y más quedo maravillado, asombrado y enamorado del país que tenemos y de su gran potencial, de la enorme riqueza que México tiene y que no ha aprovechado suficientemente. México tiene potencial para crecer, para desarrollar y para darle a los mexicanos mejores oportunidades. De eso estoy absoluta y totalmente convencido. Me he venido postulando y me he comprometido para que con acciones que no me voy a detener en ellas porque podré hablar con mayor amplitud en las respuestas que dé a sus preguntas si las hubiera en este tema. Me he comprometido a impulsar el crecimiento económico con varias acciones, con reformas estructurales que permitan que México crezca. A ver, México tiene un potencial para poder crecer, insisto, 3 veces más de lo que lo ha hecho en los últimos 12 años, pero hay que tomar acción. Me he comprometido también a erradicar la pobreza alimentaria del país. En ella viven 21 millones de mexicanos, casi 21 millones de mexicanos de acuerdo a cifras de Coneval. 21 millones. Imaginen ustedes que casi 1 de cada 5 mexicanos vive en condición de pobreza alimentaria. No sabe si el día de mañana podrá comer. Y todo esto, al final de cuentas, este escenario es terreno fértil para la criminalidad. Nuestros jóvenes, con potencial para estar en la actividad económicamente activa, no lo pueden hacer. Resulta que lo que es el bono demográfico, que seguramente ustedes habrán escuchado y saben muy bien de qué se trata, el amplio sector de la población en México que puede generar riqueza y que puede estar en la actividad económicamente activa, no lo hace porque no hay oportunidades. Y lo más crítico, ni de trabajar ni de estudiar, porque no hay suficiente cobertura. Hoy la demanda mayor en educación, que es el otro tema a tratar, tiene que ver con la cobertura para dar más educación a los mexicanos, especialmente en el nivel preparatoria, bachillerato y universidad, donde nuestra capacidad instalada es baja con respecto a la demanda y la calidad de la educación. A nadie escapa que es la educación el pilar del desarrollo de una nación, y cuando ésta es de baja calidad, condena a que la sociedad del mañana viva en rezago, en pobreza, en atraso, y que no se inserte a las exigencias del mundo global que hoy tenemos. Hoy no podemos, México no se puede aislar del mundo. Quien suponga que México puede vivir en una burbuja aislado del mundo, verdaderamente es no saber entender lo que pasa hoy en el mundo. Y ustedes, como universitarios, seguro estoy que lo entienden y lo conocen. Y para eso México tiene que prepararse y tiene que formar al capital humano que en su participación dentro de la actividad productiva permita que México genere mayor riqueza
y pueda competir con el resto de los países del mundo. Ibero 90.9. Estos son los grandes retos y estas son las grandes tareas. ¿Cómo habremos de lograrlo? En educación ya me comprometí a garantizar en los siguientes 6 años, que significará hacer un gran esfuerzo, pero convencido de que hay que hacerlo, la cobertura en el nivel preparatorio. Hoy solamente 2 de cada 3 jóvenes pueden estudiar la preparatoria. Mi compromiso es que en los siguientes 6 años todos los jóvenes puedan tener acceso a la preparatoria. 3 de 3. Hoy solo tenemos cobertura del 67% en esta asignatura. Y en el nivel universitario, nuestra cobertura no llega o está en alrededor del 30%. Significa que solamente puede estudiar 1 de cada 3 jóvenes la universidad. Mi compromiso es llevarla a niveles del 45% o más, que permita que 1,5 millones más de jóvenes puedan estudiar la universidad. Hoy lo hacen 3 millones. Será incrementar la oportunidad a 1,5 millones más de jóvenes en nuestro país. Y para la calidad de la educación, sin duda tenemos que hacerlo con maestras y maestros de México que sean parte del compromiso para que México tenga una educación de mayor calidad. Y hay varias acciones que emprender. La evaluación a maestras, a maestros, a alumnos, para realmente darle orientación a las acciones específicas que deban tomarse en cada lugar para elevar la calidad de la educación. Ya me comprometí en propósito de cerrar la brecha digital, dar computadoras con acceso a Internet en niños de 5º y 6º de primaria. Alguien dijo, es que eso va a costar muchísimo. Sí, pero es viable. Sí va a costar, que no es costo, es inversión. Y tampoco irrealizable. Medible y realizable. Significaría darle computadoras a 4,200,000 niños en una primera ocasión y después cada año a la mitad de ellos, cuando pasen de 5º a 6º, cada vez que vayan llegando al 5º de primaria. Esto es lo que voy a hacer, entre otras acciones. Déjame señalar otra más, porque me parece muy relevante. Los maestros hoy tienen como incentivo no el que sus alumnos salgan bien preparados, no el que tengan una mejor evaluación. La lógica que hoy se tiene dentro de los incentivos magisteriales es el cargo burocrático del maestro. Si es maestro de aula, si es subdirector de escuela, si es director, si es supervisor, el escalafón magisterial que determina el nivel de ingreso a los maestros no se condiciona ni está sujeto al nivel académico de sus alumnos. Hay que cambiar los incentivos. Mi propuesta es muy clara. Premiemos al maestro cuyos alumnos tengan mejor desempeño académico. Por eso la evaluación debe ser permanente y constante, a través de órganos independientes, con ciudadanos y especialistas que estén en la oportunidad de hacer una adecuada y atinada evaluación para reorientar la política educativa del país. Y de hecho debo decir algo sobre el tema. Compete al Estado, y solo al Estado y a su gobierno, definir la política educativa del país. Los sindicatos y el sindicato magisterial tienen participación para velar por los intereses y derechos laborales de sus agremiados, no para intervenir en la política educativa del país. Esa corresponde solo y exclusivamente al gobierno, al Estado mexicano. Y voy a trabajar para que en la definición de la política educativa del país tengamos por clara orientación elevar la calidad educativa del país. Ya llevo 20 minutos y quiero concluir para dar espacio a poder responder sus preguntas. Creo que México tiene el próximo 1 de julio una gran oportunidad única dentro de nuestro régimen democrático de definir qué queremos para México hacia adelante. Hacer un balance de lo que tenemos en resultado de los gobiernos de la alternancia, que a todas luces no es satisfactorio. Ya señalé los indicadores sobre los principales temas del desarrollo social de México y claramente no hay resultados satisfactorios. Por eso,
En esta competencia están hoy 4 proyectos y la opción que represento he afirmado con toda puntualidad. Soy una opción de cambio para México que de manera responsable y en estabilidad permita que México vaya a mejores condiciones, convocando invariablemente a la unidad de todos los mexicanos. Quien suponga que hacer gobierno o aspirar a ser gobierno es dividiendo a los mexicanos, ya partimos de un escenario equivocado y erróneo. Convoco a la unidad de todos los mexicanos para que en sus legítimas diferencias decidan el proyecto que les inspire mayor confianza, pero sobre todo y muy importante, que acredite en su historia pública capacidad y resultados. Y me acompaña en esta opción que represento la experiencia de haber gobernado la entidad más poblada de México, que a muchos se escapa. Y cuando me han preguntado varios de mis entrevistadores, les pregunto, ¿saben ustedes qué población tiene el Estado de México? Y suponen que es un estado pequeño, territorialmente lo es. Tiene 15,5 millones de habitantes. Tiene 60-70% más población que el Distrito Federal. Y evidentemente concentra su mayor población en la conurbación con el Distrito Federal, haciéndole parte de la zona metropolitana más grande del mundo, con 20 millones de habitantes. Y que el Estado de México, además de llevar el nombre de todo México, también es una buena síntesis en su realidad social de lo que ocurre en todo el país. La experiencia de haber gobernado mi Estado, de haber servido a mi Estado, de haber cumplido con los compromisos que ofrecí, es la experiencia que me acompaña para querer hoy servir a todo México, para querer dar resultados. Y vengo apelando en esta campaña a que la sociedad me dé su confianza. Espero recibir el apoyo mayoritario de la sociedad mexicana, pero quiero también marcar que invariablemente seré respetuoso de quienes no estén en favor del proyecto que represento, porque mañana de llegar a la presidencia de la República convocaré a la participación de toda la sociedad en arropo a las acciones que habré de emprender para que México cambie y esté mejor. Este es el propósito, este es el reto que tenemos por delante y por el que estoy decididamente y comprometido a trabajar para que México esté mejor. Muchísimas gracias. Ibero 90.9. Muchas gracias, jóvenes. Gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a todos, gracias. Me recuerdan cuando era universitario, de una universidad hermana de ustedes, que es mi alma mater, y que, pues evidentemente participé en espacios como en el que ahora estamos. Me tocó escuchar a candidatos entonces, allí en la universidad. Y verlos a ustedes me recrea simplemente mi etapa de estudiante, que disfruté, que gocé, y que si algo habré de convocarles, primero, a que no se excluyan de este proceso electoral, porque para muchos será la primera oportunidad de participar y de votar. Denle sentido a su voto, valoren muy bien por quién van a votar, por qué van a votar, porque si algo hemos logrado los mexicanos es darle valor a nuestra definición, a la definición que hacemos a través de nuestro voto. Por eso, jóvenes, su participación es verdaderamente trascendental y relevante. Hay 13 millones de jóvenes en nuestro país que habrán de votar por primera vez en México y que será un voto que marque la diferencia en lo que México va a tener en los siguientes 6 años. Les invito a que sean parte de este proyecto democrático y sean parte de la solución que México necesita para estar mejor. Y nuevamente, pues agradezco esta oportunidad. Y aquí me quedo y vaya a las preguntas. Aquí o allá.
Bueno, y ahora vamos a la sesión Cerraron el micrófono, pero de bueno, preguntas. a ver, El moderador, el doctor René Torres Ruiz, está hablando, vamos a escucharlo y continuamos con las preguntas. Que vamos a seguir inmediatamente. Habrá tenemos una urna aquí a la izquierda, en donde hay algunas boletas con números que se irán sacando de manera, digamos, por sorteo, y habrá 3 preguntas, se sacarán 3 números, ¿no? Cada una de las personas sorteadas tendrá la oportunidad de pasar al micrófono que está aquí al centro y utilizar, digamos, máximo 1 minuto para hacer la pregunta. Es importante también la brevedad en las preguntas para que la gran o una buena parte, digamos, de los que estamos aquí reunidos tengan la posibilidad de formular alguna pregunta a Enrique Peña Nieto. Entonces, iniciaríamos, digamos, ¿no? Con la primera ronda. Serán rondas, les decía, de 3, ¿no? Contestará después de esta ronda de 3 el candidato del PRI, del Partido Verde Ecologista. Posteriormente seguiremos nuevamente con una segunda ronda, nuevamente de 3 preguntas, y así hasta agotar el tiempo. Entonces, por favor, con la primera ronda. Les explico, el papelito que les entregamos, por una parte dice tu pregunta y por otra parte dice tu nombre y en la urna. Nosotros no tenemos sus preguntas aquí en la urna. Y eso es por lo mismo que le está hablando de la pluralidad y la neutralidad de la universidad. Lo único que tenemos es quién le toca. Entonces, así es como está pasándose. Nosotros recogemos solamente el que dice su nombre y el número de la pregunta y se coloca aquí. Para bueno, Toño, en lo que están ahí terminando de explicar la dinámica y demás. Exacto, ¿no? La dinámica que, como decíamos antes de que llegara el candidato con Baxter y con Leonora y con David, la dinámica es esa. Se saca de una urna donde totalmente por azar se saca el número y exacto, el alumno pasa y van a hacer la primera pregunta. Sí, y en este momento le van a dar la primera pregunta a el sistema jesuita, a la universidad. Ahí va la primera pregunta. Desde la Universidad Iberoamericana León, la pregunta que tenemos es la siguiente. Las grandes encuestadoras lo mantienen adelante de sus competidores con un amplio margen. No es así con encuestas independientes y universidades. ¿A qué cree que se deba esta gran diferencia? Ahora pasaremos a la siguiente pregunta por enlace telefónico. Javi. Se hará una pregunta por teléfono, sí, hay algunos problemas para enlazar, pero bueno. Es que ¿qué clase de pregunta telefónica decide hacer en una conferencia? Bueno, yo no estoy un poco de acuerdo con eso, pero en fin, hay mucha gente aquí que quiere hacer preguntas. Claro, ¿no? Claro. Y el mismo candidato dijo, ¿no? Que daría tiempo para... yo creo que se le activó el discurso, ¿eh? Ya están saliendo de nuevo las pancartas aquí en el auditorio. Pancartas de apoyo. Y bueno, mientras están sacando los papelitos con los números y están dando los nombres. El primero, un alumno de Relaciones Internacionales, y siguen intentando enlazar la pregunta vía telefónica. Como recordamos en las otras ocasiones, se saca los números, los alumnos pasan al frente del auditorio, hacen la pregunta y el candidato la responde. Qué bueno que tomó su compromiso y lo cumplió de venir. Primero lo quiero felicitar porque es usted un muy buen orador, por lo que me estoy dando cuenta. Y también le quiero decir, primero que nada, que usted dice que tenemos mucha pobreza en México, pero como usted mismo dijo en la Feria del Libro, uno de sus libros favoritos es la Biblia, ¿no? Entonces ahí Jesucristo mismo dice que a los pobres siempre los tendréis. Y usted dice en sus propuestas que va a erradicar, bueno, no lo dijo hoy la única propuesta que nos dio fue de educación, según lo que pude escuchar, ¿no? Pero en el término, respecto a la pobreza extrema que usted dijo en el debate que la va a erradicar completamente, y pues teniendo también en cuenta que Jesucristo mismo, que es yo creo que su modelo a seguir, dijo eso, que a los pobres siempre los tendréis, ¿qué pretende hacer al respecto o cómo? Porque usted es el único de los 4 candidatos que no está siendo puntual a la hora de expresar sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, ya tenemos el enlace telefónico. Antonio Portilla Montemayor.
y al candidato. Silencio, por favor, ahí va el enlace telefónico, escuchen. Buenos días al auditorio y al candidato. Mi nombre es Pedro Kumamoto y a nombre de los estudiantes del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, le comento al candidato. Como jóvenes y como universitarios, una de las búsquedas más importantes para nuestra generación es la creación de soluciones innovadoras para los problemas del país, no la demagogia o las promesas sin fundamentos. Por ello, desde el ITESO consideramos necesario preguntarte, ¿cuáles consideras que son las 5 propuestas más innovadoras de tu plataforma de gobierno y por qué? Muchas gracias. Ahora sí. Adelante, por favor, con las respuestas. Muchísimas gracias. La primera que no registré el nombre de quien la formuló sobre las encuestas que se han venido publicando, precisamente para evitar, como ha ocurrido ya en otros procesos electorales, especulación de quienes publican encuestas. La ley electoral estableció una metodología muy clara para realmente la autoridad electoral valide la metodología que las encuestadoras siguen y que pretendan publicar sus encuestas. Desconozco yo cuáles son las otras encuestas a las que te referiste, que señalas no coinciden con la gran mayoría de las que conocemos y que se han publicado. Lo que sí sé es que las encuestas que hoy conocemos, que están publicadas por distintas casas encuestadoras, han pasado primero por informar a la autoridad electoral de la metodología que siguen y han sido dichas metodologías avaladas por la propia autoridad electoral para poder ser publicitadas. Cualquier otra que esté siendo publicitada y no haya pasado por este rigor de evaluación en su metodología, evidentemente se convertirá en una encuesta especulativa. Creo que hay seriedad de las casas encuestadoras, no solamente de este proceso electoral, sino de otros donde puede conocerse de su historial y de lo acertado o no que las distintas encuestadoras han estado con respecto a sus mediciones en distintos procesos electorales. Perdón, entonces, ¿cuál fue la...? Perdón, yo pediría simplemente, digamos, que que el candidato responda, ¿no? Y lo segundo, con respecto a las encuestas, creo que claramente señalan un ánimo social mayoritario en el país por una opción de cambio. Por eso vengo yo apelando a la oportunidad de estar en su conciencia. Permítame un momento nada más. Simplemente pedirles lo que habíamos dicho en un inicio, es decir, es un foro, digamos, de diálogo democrático, parte de la democracia es sabernos escuchar. Permitamos que el candidato responda a las preguntas y en su momento a quien le toque formular una nueva pregunta tendrá su oportunidad. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, René. Por eso vengo apelando precisamente en este interés y en este deseo de cambio entre los mexicanos a estar en la consideración de ser la opción de cambio para México. ¿Y cuál sería la palabra que yo diría o postularía dentro del plan de gobierno que vengo explicando a la nación? La eficacia del gobierno, los resultados que el gobierno deberá de dar. Y la palabra que debe significarse del gobierno que quiero encabezar y lo que lo habrá de contrastar con lo que hasta ahora hemos tenido en los últimos años será la eficacia del gobierno para dar mejores resultados. La siguiente pregunta, que tiene que ver con la pobreza. Y el tema para atender la pobreza en México está vinculado al crecimiento económico que México deberá tener para abrir mayores oportunidades a la población y realmente no vean reducidos los espacios, la gran mayoría de los mexicanos, y en consecuencia tengan pobreza. ¿Qué propongo? Además de acciones específicas para erradicar, que por cierto sí postulé y sí señalé que uno de los compromisos que tengo ya asignado es el de erradicar la pobreza alimentaria, y para lograr este objetivo sin duda tendremos que focalizar acciones específicas para atender a la población que se encuentra en esta condición. Impulsar el crecimiento económico, pero
diría yo que la propuesta más importante en alcance al propósito de combatir pobreza es la seguridad social universal. Y este es un esquema y un proyecto ambicioso, pero que estoy comprometiendo. La seguridad social universal será dar un nivel básico de bienestar a todos los mexicanos. La seguridad social hoy en México llega solamente al 44% de la población. 44 de 100 mexicanos tienen acceso a la seguridad social, sea el Seguro Social, el ISSSTE o siendo derechohabiente de algún otro sistema local que se tenga. Pero solo cubre el 44%. 56% de la población vive a expensas, y más cuando se trata de población adulta, de ser beneficiario de algún padrón que algún nivel de gobierno tenga de ayuda a ciertos sectores de la sociedad o a ciertas condiciones que viva la sociedad mexicana. Lo que estoy proponiendo es crear un sistema de seguridad social universal que llegue a todos los mexicanos, que la seguridad social sea el nivel básico de bienestar que dé 4 importantes beneficios. El acceso real a la salud, que sería una evolución de lo que es hoy el Seguro Popular, para garantizar acceso real, porque de acuerdo a Coneval hay un 30% o 33% de quienes son derechohabientes del Seguro Popular que no tienen realmente un acceso real a la salud, porque la clínica no está cerca, porque no hay un hospital que realmente les dé la atención médica debida o porque no haya personal médico suficiente para cubrir la necesidad de todos quienes están en este seguro. Habrá que escalarlo y otorgar, primero, este beneficio. Segundo, un seguro de riesgos de trabajo, para quien en la eventualidad de un accidente por trabajar pueda tener cubierto su ingreso para el sustento familiar. Tercero, un seguro temporal de desempleo, para quien pierde un empleo temporalmente mientras consiga uno nuevo, pueda tener garantizado también un ingreso. Y un cuarto beneficio que es para la población adulta, de más de 65 años, una pensión para el retiro. Insisto, población en un 56% de nuestro país que está sujeta a que alguien auténticamente se apiade de ellos. Y esto es lo que tenemos que cambiar, darle certidumbre y garantizar la seguridad social a todos los mexicanos. Y Pedro, sobre las 5 propuestas más importantes, pues yo creo que son varias las acciones, pero creo que los temas de prioridad están claramente señalados. Mejor seguridad pública, que por cierto corresponde al Estado y solo al Estado esta responsabilidad. Es insustituible del Estado mexicano. Es del Estado y de su gobierno brindarle seguridad a todos los mexicanos. Segundo, combate a la pobreza a través de distintos instrumentos del Estado. Pero tercero, y muy importante y para mí, pilar de la mejor atención y mayor eficacia que en atención a las asignaturas aquí señaladas, podremos tener crecimiento económico. Estoy convencido que el crecimiento económico y la generación de empleos será lo que realmente posibilite una mayor eficacia en atender el tema de la seguridad, el tema del combate a la pobreza. Cuarto, educación. Y los pondría en el mismo orden, pero los estoy enunciando de esta manera. Educación, formación de capital humano, más educación de mayor calidad. Más y mejor educación sería el postulado muy claro y específico para este propósito. Y un quinto tema, que no es solo consecuencia, pero sí en mucho depende del desempeño que internamente tengamos. El liderazgo que México ocupara en el mundo y que ha perdido. Orgullosos los mexicanos de ver cómo México era escuchado y era promotor de cambios para el mundo. México ha perdido eficacia, México dejó de ser el gran referente en el mundo, lugar que hoy ocupa Brasil en materia de crecimiento económico, en combate a la pobreza, Colombia en combate a la inseguridad, Chile en materia de crecimiento económico. En fin, dejamos de ser referente y aspiro a que México, a partir de la eficacia que logre a su interior y en el buen desempeño que tenga, recupere y además sea promotor activo de una voz que suene y que se escuche en el mundo entero.
recuperar el liderazgo en el contexto internacional. La segunda ronda, por favor. A la segunda ronda, ya tenemos el enlace telefónico con la Universidad Iberoamericana de Torreón, entonces para que digan su pregunta y continuamos ya con los de aquí. Said Salah, y en representación de la Ibero de Torreón tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene respecto a la última gestión del Estado de Coahuila, en donde la deuda ascendió a aproximadamente 36,000 millones de pesos, y qué acciones se tomarán al respecto? Ahora continuamos con las otras dos preguntas de aquí. Los siguientes son Enrique Gómez, de Comunicación, cuarto semestre, 736. Jimena Muñoz Moreno, Diseño Interactivo, tercer semestre, 720. Por favor, pasen al frente a decir su pregunta. Ibero 90.9. Bueno, estamos en este... Hola, ¿qué tal? Bueno, Enrique, gracias por venir a la universidad, primero. Ahorita estoy llevando una clase muy interesante. Me están contando toda la clase de la historia de México, los presidentes. No es importante, pero el caso es que mi pregunta es, ¿qué harás para mejorar las condiciones de vida de los indígenas? ¿Y qué harás con las anomias y las personas que viven ahí? Sería todo. ¿Qué harías con las anomias y las personas que viven ahí? Ok, entendemos anomias, como son las zonas donde están las personas. Okay. Por así decirlo, cuando va uno de un punto a otro y está en la carretera hay muchos pueblitos y lugares donde hay gente que no tiene papeles, técnicamente para el gobierno no existe, porque no tienen papeles, ahí están refugiados políticos, están pobres, pueden estar comunidades indígenas. Y como ellos no tienen nombre, no tienen ningún papel, técnicamente esto da origen a la trata de personas y muchos otros problemas. ¿Qué harías con esas personas que no existen? Sería eso. Gracias. Adelante. Buenos días. Señor candidato, mi pregunta es, el modelo económico que Carlos Salinas implementó, mismo que ha generado 50 millones de personas en pobreza extrema, ¿sería el mismo que usted seguiría? Y si no, ¿qué modelo utilizaría para revertir el efecto? Gracias. Gracias. Adelante con las respuestas, por favor. Sobre el tema apenas se escuchó la pregunta, pero quiero suponer que quisieron referirse a la deuda de Coahuila, que ha generado una gran polémica, y sobre todo por la forma en que parte de esta deuda se contrató, que fue con la falsificación de documentos. Mi posición ha sido muy clara, es algo que merecerá la investigación de las instancias de procuración de justicia y deslindar responsabilidades que deba de haber y sobre quienes deban de tenerla, sin excepción de nadie. Mi partido y un servidor me he pronunciado porque cada actor político es responsable de su propio actuar y tendrá que dar cuentas de haber incurrido en alguna irregularidad o fuera de la ley ante la justicia. Y cada quien será juzgado por la historia a partir del desempeño que haya tenido. En este tema en particular, lo que hay que demandar específicamente es la aplicación de la justicia sobre quienes hayan actuado al margen de la ley y de manera irresponsable al haber falsificado documentos para la contratación de deuda. Yo te puedo decir lo que ha ocurrido en el Estado de México, que es mi experiencia personal y la que es de mi responsabilidad o la que fue de mi responsabilidad. En el Estado de México logramos reducir en términos reales la deuda del Estado, por cierto, una de las más grandes que había entonces, 25%. Las calificadoras internacionales elevaron el nivel
crediticio de nuestro Estado en 7 niveles. Y esto es lo que logramos, que sumada a esta condición, realmente impulsamos acciones para modificar el marco legal que permitieran una mayor participación del sector privado dentro del desarrollo de la infraestructura. Y logramos una inversión también sin precedente y sin recurrir al endeudamiento de 150,000 millones de pesos. Esta es la condición que tuvo el Estado de México durante mi gestión, de la que te podría hablar con mayor amplitud. En el caso de los indígenas, sin duda necesitamos definir con toda puntualidad una estrategia focalizada para apoyar a las zonas indígenas. La zona indígena sigue siendo, lamentablemente, el rostro de mayor pobreza de México. Sigue estando la población indígena dentro de las cifras de la pobreza de México. Y de 8 de 10 indígenas viven en condición de pobreza. El mayor, digamos, dentro de la pobreza que ya he señalado, viven 57 millones de mexicanos. Un sector importante y desatendido es el de la población indígena. En el tema de las anomias que señalabas, sin duda tiene que ver con la dispersión que se tiene de más de 120,000 comunidades de muy poca población. Tenemos que buscar mecanismos, primero para lograr mayor concentración poblacional, porque es la única manera de poder garantizar mejores servicios a la población. Y la dispersión ni favorece ni posibilita una mejor atención, toda vez que encarece el acercar los servicios a poblaciones desagregadas y dispersas. ¿Cuál sería la tarea? La del reordenamiento territorial en el país. Precisamente para lograr niveles de bienestar a partir de los servicios que se ofrezcan a la población. Tengamos presente en estadística adicional que hoy tenemos un país eminentemente urbano. 76% de la población vive en las grandes urbes, que contrasta evidentemente esta condición de la que México tenía en la posrevolución, donde justamente se invertía. La mayor población de México vivía en las zonas rurales. Hoy tenemos otro país y otro México, donde la mayor población está en las zonas urbanas, 3 de cada 4 mexicanos. Y para ellos he señalado que tenemos que reordenar el territorio, porque lo que es un problema en la dispersión poblacional, como aquí lo apuntaba Enrique, y la ausencia de servicios, también es un problema para quienes viviendo en concentración no hay planeación territorial, y eso impide el que se garanticen los servicios básicos a la población, como transporte, luz, agua, drenaje. Y empezamos a ver fenómenos que son de llamar la atención y de preocupar. Vemos cómo la mancha urbana se extiende, no tenemos crecimiento vertical, pocos espacios verdes para el esparcimiento, para la recreación. Y más grave aún, que los desarrollos extendidos y a mayor distancia, varios de ellos están en abandono, porque no resulta viable para quien es propietario, se ha hecho de una casa que le queda a 20, 30 o 40 kilómetros de distancia, pues prefiere o la tiene en el abandono, intenta rentarla o venderla y termina por vivir en otro lado. Insisto, concentración en donde hoy tenemos dispersión, y ordenamiento territorial donde hoy tenemos concentración urbana. Y finalmente, Jimena, sobre el modelo económico, ya lo he señalado. El modelo económico por el que me he pronunciado es el de una economía de libre mercado, pero con sentido social, que logre 2 objetivos centrales. Primero, crecimiento económico para el empleo, crecimiento económico para generar oportunidades de desarrollo a todos los mexicanos. Y segundo, instrumentos de la seguridad social, como ya lo apunté, para revertir pobreza y desigualdad. Es el Estado el responsable de generar instrumentos de política pública para cerrar la brecha de desigualdad
que México vive. El modelo neoliberal justamente fue lo que lamentablemente potenció nuestro país, la desigualdad, el enorme contraste social. Países de la OCDE, de la organización de la que somos miembro, la disparidad entre el 10% de mayor ingreso y el de menor ingreso es una relación de 1 a 9. En nuestro país, la relación entre el 10 de más y 10 de menos es de 25 a 1. Por eso, el modelo económico con sentido social, que propicie mayor crecimiento, pero que sin duda el Estado ofrezca niveles básicos de bienestar a la población para cerrar la brecha de desigualdad. Sería mi respuesta. Bueno, acabamos de pasar esta ronda de preguntas Con la y tercera ronda. pues vamos a tener una más donde están sacando de nuevo los papeles con los números de las preguntas. En este momento ¿Sí? afuera del auditorio se está gritando fuera, Escuchen. fuera. Alcanza a escuchar. Aquí dentro del auditorio está... Y adentro se escucha Peña Presidente, Peña pero ya Presidente. comenzaron los Sí, abucheos. Sí. De todo. Y de pues. nuevo el moderador está invitando a guardar el silencio para y poder la tranquilidad. escuchar quiénes son los siguientes que Porque van a siguen en este proceso para elegir a las personas que pues por azar van a hacer la pregunta al candidato. Agustín Aguilar, Ingeniería Civil, 626. Me imagino que afuera también pues está muy dividido esta lluvia de ideas, ¿no? Y si hay gente apoyando a Enrique. Mi pregunta es desde el punto de vista de la administración pública. Adrián, mi pregunta es desde el punto de vista de la administración pública, ya que si fuera presidente me gustaría saber qué garantías tengo de que en el país, como en el Estado de México, no tengamos el tercer lugar en carencia alimentaria, último lugar en avance educativo, primero en delitos y secuestros, 33% de feminicidios, segundo lugar de acceso a drogas en escuelas y un aumento desmedido del 1.335% en publicidad. Gracias. Buen día, señor candidato. José Miguel Barberena, Comunicación, 8º semestre. Le quiero preguntar qué valores le quiere transmitir a los mexicanos si el candidato puntero se vende como un objeto de la mercadotecnia y no como un verdadero político. Gracias. Mi nombre es Agustín Aguilar y bueno, básicamente la pregunta que tenemos nosotros los de Ingeniería Civil es ¿qué proyectos aterrizados, bueno, más bien por aterrizar, tiene considerados usted realizar en este sexenio? Y si es así, ¿qué futuro le ve para que no nada más duren 6 años, sino tenga una visión a largo plazo y no nada más sea un debate como en cuestión de partido, por ejemplo, si en 6 años no llegasen ustedes a estar en presidencia, etcétera? ¿Qué vista al futuro, qué perspectiva podemos esperar nosotros los mexicanos que pueden marcar ustedes como progreso? Gracias. Esto es lo interesante de la libertad que priva en los espacios universitarios. Realmente encontrar diferencias y simplemente espacio para poder debatir y rebatir sobre los señalamientos que eventualmente se hicieron. Adrián, déjame tocarte algunos temas sobre el desempeño del Estado de México, que referiste varias cifras que a lo mejor no coinciden y habría que contrastarlas con la información o fuente que se tenga de esta información. Pero con mucho gusto te refiero lo que se logró en el Estado de México en los años en los que fui gobernador y que están la información presentada y revisada por INEGI, que es una instancia en elaborar la estadística nacional. En materia de seguridad, fuimos de los muy pocos estados que logramos contener el clima de violencia e inseguridad que lamentablemente se ha extendido por todo el país.
disminuimos, quizá marginalmente, en contrasentido de lo que venía ocurriendo en el resto del país. En México, el índice o la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es el indicador más importante para medir la condición de seguridad de un país, pasó de 10 a 23, del 2006 al 2012. Prácticamente fue más del doble lo que creció esta tasa. En el Estado de México se contuvo de 14,5 a 13,9, se redujo. Y es una condición quizá muy similar a la que tenga el centro del país, y hay otras entidades que eventualmente lo tienen mejor, pero para nuestra condición metropolitana y de concentración demográfica similar a la que tiene el Distrito Federal y siendo parte de esta conurbación, sin duda se lograron contener de manera sensible y notable los índices de criminalidad. Segundo, en tema de crecimiento económico logramos casi el doble, y no llegamos porque el entorno no lo permitía, pero casi el doble de crecimiento que en promedio tuvo el país. 1,7 referí que fue la tasa, el promedio de crecimiento que tuvo México en los últimos 10 años. El Estado de México tuvo un crecimiento ligeramente superior del 3%. Solamente en el año 2010, penúltimo año de mi gestión, si bajan las cartulinas para que se pueda ver, ya vi las de los jóvenes que están en la Atenco, si quieren con mucho gusto hablamos del tema después, pero ya leí. Te decía que en el tema de crecimiento económico crecimos a un dato superior del 3%, Ya que hablamos de seguridad, también me voy a referir a quien me ha preguntado sobre los feminicidios, que pareciera para otros es un tema que les ocupa solo cuando hay elecciones. Así ocurrió en la elección del 2005 y del 2012. La fría estadística, los feminicidios, efectivamente el Estado de México cuando llegamos al gobierno ocupaba el primer lugar en la tasa de feminicidios. Y lamento contrariar a quien hace este señalamiento en el anonimato, pero la verdad es que el Estado de México redujo en 33% la tasa de feminicidios, cuando en el país la tasa creció más del 150%. Con mucho gusto pongo a su disposición la información que contrasta la condición que teníamos al inicio de la administración y hoy el lugar que ocupa el Estado de México en este muy lamentable fenómeno de feminicidios que el país vive en general, que no debía ser la fría estadística que ocupa a algunos solo darle relevancia cuando se está en elecciones, sino realmente la pregunta sería, ¿qué se ha hecho para revertirla? En el Estado de México tomamos acciones. Creamos desde instancias específicas para combatir el feminicidio, creamos una subprocuraduría dedicada a combatir el feminicidio, creamos áreas para mantener espacios de resguardo a quienes eran víctimas de maltrato en los hogares, que son causa principal del feminicidio. Entonces, estas son algunas condiciones. Hablando de infraestructura, podría decirte que ya di la cifra que para muchos preguntarán, ¿y eso es mucho o poco? 150,000 millones de pesos de inversión. Si partimos de que en el 2005 el presupuesto de inversión que el Estado tenía para hacer obra pública era de 5,000 millones de pesos. Ese era nuestro techo, 5,000 millones de pesos. Y logramos a través de distintos instrumentos que alentaron la participación del sector privado, ampliar y multiplicar la infraestructura del Estado de México. Solamente en materia de carreteras y autopistas, para quienes circulan por el Estado de México de paso o teniendo por destino algún municipio de la entidad, se triplicó la red de autopistas que hoy circulan por el Estado de México. Había 139 kilómetros de autopistas. Hoy se tienen casi 600 kilómetros de carreteras, de autopistas. Porque de carreteras y de caminos, la red de autopistas, de caminos y carreteras en el Estado de México es mayor. Pero solo en autopistas que permiten una mayor movilidad está la cifra que te he dado. Lo cual evidentemente ha dado que el Estado ha posibilitado al Estado de México tener un mayor crecimiento económico por encima del que se ha tenido en promedio en el país.
José Miguel, pues ahora sí, hablando de objeto, la afirmación no la comparto, porque lo que me ha acompañado ha sido mi gestión como gobernador del Estado de México. A algunos les guste, a otros no, pero siempre respetuoso de quienes la comparten, de quienes la avalan. Pero yo pondría, sí, para mí algo que fue relevante en el Estado de México a partir de la gestión que tuve. El partido que represento, que además creo que es la mejor manera de prestigiar al partido que uno representa en el modelo democrático, en democracia. La única manera de prestigiar al partido que uno representa es dando resultados, entregando buenas cuentas. Y creo que el balance que hay a la gestión de mi gobierno resulta satisfactoria cuando mi partido, al concluir mi gestión de gobernador, o a días de concluir mi gestión, y en la elección del siguiente gobernador, en la historia reciente del Estado de México no se había tenido un resultado tan relevante y de mayor apoyo a mi partido como el que se tuvo. 65% de los mexiquenses votaron en favor del partido que represento. Y sin duda, con una votación de más de 3 millones en favor de mi partido, sin duda, aunque les pese y duela a los adversarios, sin duda hay un balance y una evaluación a la gestión de mi gobierno. Y Agustín, sobre el tema de la visión de largo plazo, creo que claramente señaló cuáles son los grandes objetivos, las grandes metas nacionales que hay que alcanzar. Y en el impulso al crecimiento económico, entre las acciones que de manera iniciativa te señalo, que partimos de primero mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar y alentar la competencia económica, el favorecer a que haya mayor crédito para la inversión productiva en nuestro país, la reforma energética, sin duda está el desarrollo de infraestructura para el crecimiento económico de México. Más carreteras, más redes ferroviarias, más puertos que nos den mayor competitividad. Y este es un espacio sin duda de oportunidad para alentar la participación del sector privado. Cuando me pregunten cómo, como lo hicimos en el Estado de México, como lo logramos en el Estado de México, escalando lo que es sin duda el desafío en el orden nacional, pero sí teniendo muy claro que se puede y que hay formas de cómo lograrlo. Ya pudimos hacerlo en el Estado de México y por igual lo quiero hacer en todo el país. Con la cuarta ronda, por favor. Ibero 90.9. Bueno, y ahora vamos a la cuarta ronda de preguntas. En este momento están sacando los papelitos y mientras afuera del auditorio José Sánchez Villaseñor el ambiente está bastante encendido. Hay pancartas a favor y en contra, Toño. Y bueno, en este momento están nombrando a los alumnos que participarán en esta cuarta ronda de preguntas. José Manuel Tinajero Zambola, Mercadotecnia, 609. Por favor, pasen al frente. Y sí vale la pena hacer el mensaje que solo la comunidad universitaria es la que ingresó a este auditorio y a este evento. Ya están corriendo por ahí versiones en otros medios que si son acarreados, que no. Esto demuestra la diversidad. Vamos a escuchar. Adelante, por favor, con la pregunta. Anaí Magallanes, de Arquitectura. Mi pregunta es, ¿impulsaría la diversificación de México en el comercio internacional para dejar nuestra dependencia de Estados Unidos? ¿Y de qué forma lo haría? Gracias. Christoph. Buenas tardes. Yo creo que como presidente podrías contestar esta pregunta en 30 segundos y de manera concisa sin utilizar, por favor, preferentemente más de menos un adjetivo, por favor. Ok, ¿de qué manera negociarías con los 3 sindicatos más importantes y cuáles son? Negociarás con los sindicatos más importantes.
José Manuel, Mercadotecnia, segundo semestre. Yo te quiero preguntar que hay un sector muy olvidado, que son los animales. Entonces, me gustaría saber, si tú fueras presidente, ¿qué harías para apoyar sus derechos? ¿Y qué opinas respecto a la tauromaquia? Gracias. Anaí, sobre el tema de comercio exterior, sin duda México ha perdido oportunidad de ser más competitivo y creo que ha sido esto ante la falta de una política industrial que permita que nuestra industria innove sus procesos productivos y se vuelva más competitiva. En los últimos años se impuso como modelo el que la mejor política industrial era la no política. Y esto es justamente parte de lo que tiene que cambiar. Tenemos que impulsar una política industrial que apoye de manera focalizada a las distintas industrias del país para volverlas más competitivas a través de inversión en ciencia y tecnología que les permite, insisto, innovar sus procesos productivos para volverse más competitivas. Segundo, a través de crédito al que hoy no tienen acceso, y para ello vengo postulando la creación de una banca nacional de desarrollo que realmente detone esta actividad y sobre todo favorezca la contratación, o más bien la extensión de crédito entre los distintos sectores productivos del país. Con los Estados Unidos, donde tenemos mayormente concentrado nuestro comercio exterior, creo que la vecindad y ubicación geográfica de ambos países no se puede desaprovechar y más bien vengo postulando el que lo que es hoy una relación comercial con Estados Unidos puede escalarse a lo que eventualmente se convirtiera en una relación productiva de la región de América del Norte, para que el bloque de América del Norte pudiera ser más competitivo frente al resto del mundo, sin perder oportunidad también y ocasión de impulsar la diversificación de nuestro comercio exterior con el resto del mundo. Esto lo hemos escuchado y sin duda creo que es tesis vigente, que hay que promover, que hay que impulsar, pero tiene que ser el Estado quien acompañe, quien estimule, quien arrope a la industria que no teniendo mejor condición pueda insertarse con su participación y con sus productos en otros mercados alternos a lo que es Estados Unidos. Pero en pocas palabras, no se puede negar ni desaprovechar la oportunidad que da la vecindad con el país que es hoy primera potencia en el mundo, el mercado consumidor que ahí se tiene y que debiera darnos mayores oportunidades. Y seguir impulsando la diversificación de nuestro comercio exterior con apoyo del Estado a su industria. José Manuel, Christoph, perdóname, con el tema de los sindicatos, yo te diría, los sindicatos son responsables de los derechos laborales de sus agremiados. Los sindicatos no son responsables y es el gobierno quien debe asumir la conducción, la rectoría de las acciones que en las distintas industrias se tengan. En el tema educativo, responsable de la política educativa es el Estado, no los sindicatos. En los otros, que no citaste, pero cualquiera otra rama de la industria, sin duda el Estado es el responsable de la rectoría, lo mismo en Petróleos Mexicanos, en Comisión Federal de Electricidad, en todos los otros ámbitos de la economía donde el Estado tiene participación, es el Estado el responsable. Los sindicatos, y lo digo en respeto a su autonomía, son únicos responsables de velar por los derechos laborales de sus agremiados. ¿Cuáles eran qué, perdón? Pues yo creo que todos son importantes, te referí ya, yo te diría, los tres más importantes sin duda y los que tienen mayor número de trabajadores es el sindicato magisterial, el sindicato de Pemex, el sindicato de Comisión Federal de Electricidad, son tres grandes sindicatos. No son los únicos, hay más. Y José Manuel, el tema de los animales, yo creo que la agenda que, por cierto, el partido aliado del PRI, el Partido Verde, ha venido impulsando una agenda de respeto al entorno, de respeto
al medio ambiente, que por cierto, este partido aliado a mi partido ha impulsado más del 50% de iniciativas que han prosperado y que han modificado leyes en favor del cuidado de nuestro medio ambiente. Con respecto a los animales, sin duda hay que promover legislación que favorezca, que sea respetuosa de la vida animal y particularmente la tauromaquia. Yo dejaría que, en respeto a nuestro federalismo, fuera la legislación de cada estado, de cada entidad, la que determine en razón de lo que es el sentir de cada sociedad. Difícilmente yo no estaría en favor de imponer una condición particular con respecto a la tauromaquia y a quienes tienen afición por las corridas de toros, difícilmente imponerla como una regla a todo el país. Cada entidad tiene tradiciones, costumbres, sentimiento social sobre ciertos juegos y aficiones, y creo que la legislación de cada entidad debe ser la responsable de definir las condiciones particulares para cada estado de la República. Esta es mi definición sobre este tema. Bueno, Toño, acabamos de terminar de escuchar la cuarta ronda de preguntas. Así es. Algunas preguntas que no valen mucho la pena, otras preguntas que no son respondidas con certeza, pero ahorita ya va la quinta y última ronda de esta conferencia que está dando Enrique Peña Nieto, todos los alumnos de la universidad. 3 preguntas más y yo creo que ya termina esto, ¿no? A ver cómo sale. Exacto, ahora hay que... Porque afuera hay una cantidad de gente y aquí adentro, bueno... Y hay una cantidad de gente que está manifestándose a favor y en contra, hay que decirlo. Hay pancartas que dicen, estamos contigo, Enrique, hasta Los Pinos te acompañamos, y otras donde le dicen asesino. Me atrevería a decir que hay más en contra, ¿eh? Afuera se escucha mucho más el abucheo y los gritos en contra. Y bueno, pues también adentro también está dividido, pero creo que afuera es donde se ha hecho más ruido al escuchar parte de las respuestas del candidato del PRI, el Partido Verde. Y vamos con la última ronda de preguntas, me parece. Se está repitiendo un compañero, ¿no? Es decir, pero esto es... parece que hubo una confusión ahí y una persona que ya había hecho una pregunta está repitiendo. Se repitió el nombre de así que uno de las personas, pero bueno. El moderador, el doctor René Torres Ruiz, está pidiendo que bueno, pues se vuelva a sacar un papelito para que no se repita. Pero no, la gente está diciendo que no, y creo que es justo. Hay muchas personas aquí que quieren hacer una pregunta, así que ya. El nombre a la urna una sola vez. Caótico esto, como lo pueden estar escuchando. ¿Perdón? Bueno, están aclarando que es una sola pregunta por persona. Entonces le preguntan al alumno también si cede este turno para que saquen otro nombre y otra persona. Es lo justo, pues ya tuvo la oportunidad de estarle haciendo una pregunta al candidato. Exactamente. Lo único que quiero preguntar es de qué manera y no quién es responsable de ese poder. No quién es responsable. Era solamente una pregunta. De ese poder, sino de qué manera se va a lograr. Sí, vamos a hacer una segunda pregunta. ¿De qué manera negociarás? Era la pregunta. ¿De qué manera y no quién es responsable de aplicar eso? Gracias. Bueno, eso queda como complemento de esa la anterior pregunta. Pero bueno, pasemos a la ronda entonces, a esta quinta y última ronda. Bueno, entonces ahora sí van a pasar. Ya están sacando los papelitos de los 3 alumnos que estarán haciendo las últimas preguntas. Y mencionó que quiere mejorar la educación. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es su posición con el tema de la señora Elba Ester Gordillo? Gracias. Ahora, el que seguiría sería Sofía Beuchot, Derecho, 570. Por paso frente también. Sofía. Bueno, y se acerca. ¿Está o no está Sofía? Los alumnos están... Creo que están buscando a alguien que al parecer no está, pero salió su nombre. Saquen otro nombre y seguramente lo va a están estar sacando, aquí ya están dándole vuelta a el auditorio, ¿no? Urna, y pues sacarán el siguiente nombre, Toño. Bueno, como decíamos, los ánimos están... Y se vive tensión, ¿eh? Sí, creo que la visita a los 3 candidatos que han venido aquí al Ibero, este es definitivamente y evidentemente el que más tensión iba a haber. Exactamente.
Entonces, bueno, el siguiente alumno que era una pregunta es de Ingeniería Electrónica. Hola, buenos días. Soy Adrián Sagún, de Ingeniería en Electrónica. Me pareció una muy buena propuesta la que hizo sobre las computadoras. Nada más quería hacer la pregunta de dónde saldría el dinero para hacer esa inversión y de dónde también sale el dinero para otras propuestas que tiene que requieren mucho dinero. Gracias. Era el siguiente. La siguiente, sí. Era Pamela López, Relaciones Internacionales, segundo semestre. ¿Tampoco está? Y pues, entonces sacamos otra. Saquemos otro. Bueno, pues Toño, resulta que hay algunos alumnos que supongo que por tener clase o sí, algo parecido, o pues, tal vez no los dejaron de entrar, porque sí había un sistema de seguridad muy fuerte para poder entrar a este auditorio, entonces exacto, esas personas se quedaron afuera. La seguridad fue intensa. Parece y bueno, que un alumno de Derecho, ¿no? Va a exacto. hacer la última pregunta de Enrique Peña Nieto. Se está acercando al micrófono. Se impone frente a Peña Nieto y dice... Hola, señor candidato. Mi nombre es Marino Castillo y mi pregunta es relacionada, en caso de que usted llegue a la presidencia, ¿qué programas tiene implementados para combatir la corrupción a los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, para así de esta forma poder contrarrestar la mala imagen que se ha venido obteniendo del partido al que usted representa? Agradezco mucho la participación de todos ustedes y con mucho gusto procedo a dar respuesta a este quinto bloque ya de preguntas. Alejandro, con respecto al sindicato magisterial, corresponde a sus agremiados definir quién tiene el liderazgo y el papel que tenga la maestra Elbester Gordillo. Corresponde al gobierno que quiero encabezar definir la política educativa del país. Y solo al gobierno marcar con toda claridad los objetivos, las formas y el camino para realmente lograr más y mejor educación. No corresponde a nadie más. La relación con el sindicato, quien fuera estuviera al frente del mismo, será de respeto como con las demás organizaciones sindicales, pero dejando muy en claro en quién está la responsabilidad y en quién está la actitud y eficacia para realmente lograr el objetivo claramente señalado. Adrián, con respecto a las computadoras y los demás compromisos, el recurso, que por cierto, debo decirte que hemos venido haciendo estimaciones sobre los compromisos que hago, porque al igual que lo hice cuando fui gobernador del Estado de México, que suscribí compromisos, que los firmé y que se cumplieron, y que están clara y señaladamente acreditados, y para quien tuviese duda de ello, entrar a ver dentro de la página de un servidor la relación completa de los 608 compromisos que hicimos con imagen y condición de cada uno de ellos. Pero, Adrián, al igual que entonces lo hice como candidato al gobierno del Estado de México, los compromisos que vengo suscribiendo, venimos haciendo estimaciones del costo que cada uno de estos compromisos representará, y es claro que esto nos llevará a lograr una reforma hacendaria, como ya lo he apuntado en distintos momentos. Hemos tenido en los últimos años intentos de lograr una reforma hacendaria para lograr un régimen más simplificado, impuestos justos, participación de los 3 niveles de gobierno y hacerles corresponsable y exigirles rendición de cuentas, que no se ha logrado. Solamente hemos venido parchando el régimen fiscal que México tiene. Por eso, creo que a partir de los objetivos señalados, por cierto, compromisos que se adquieren de manera responsable, porque lo que menos deseo es propiciar falsas expectativas o demagogia a partir de lo que vengo asumiendo en compromiso en mi campaña. Y lo hacemos de manera responsable, sabiendo muy bien de la viabilidad, a pesar de escenarios complejos, de alcanzar los objetivos. Y muy particularmente en el tema de las computadoras, la estimación que hemos hecho de forma preliminar, de acuerdo al programa que similar a este se estableciera en Uruguay, donde por el volumen de compra que entonces se hizo,
Son computadoras que hoy tienes, y creo yo esto irá mejorando, que tienen un precio del orden de $220 por computador. Creo que esto irá bajando, y si multiplicamos esto por los 4 millones, debe andar más o menos del orden de los 16,000 millones de pesos de inversión que se habrá de hacer para dotar de computadoras a todos los jóvenes. Marino, ¿verdad? Marino, sobre el tema de corrupción, sin duda es un cáncer, y que no solo privativo de los gobiernos, es un cáncer social que lamentablemente se vive en México, se vive en los pueblos de América Latina. La responsabilidad del gobierno que ante este hecho debo de asumir es propiciar acciones para que al interior del gobierno se combata la corrupción. Y entre las medidas que he anunciado te puedo hablar de 3. Primero, establecer un sistema nacional de fiscalización que uniforme realmente la actuación y los criterios de fiscalización en los distintos niveles, el federal y el estatal, que sea responsable a su vez de fiscalizar los recursos en el plano municipal, pero que lo hacen a través de criterios distintos. Y en pocas palabras, hoy la forma de fiscalizar está totalmente fragmentada. Se trata entonces de uniformar los criterios creando un sistema nacional de fiscalización. Segundo, incorporar a testigos sociales, y muy especialmente las grandes adquisiciones del gobierno, como lo hice en el Estado de México, donde las grandes inversiones fueron verificadas y fueron validadas a través de testigos sociales que conocen del proceso y que con la participación de la ciudadanía y de despachos especializados como Transparencia Mexicana, que en el caso del Estado de México validó varias de las operaciones de infraestructura de gran inversión que se tuvieron y que fueron validadas con testigos sociales. Y tercero y muy importante, me he pronunciado porque de llegar a la presidencia de la República promueva la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, instancia autónoma que permita realmente sancionar y atender a partir de denuncias ciudadanas las prácticas de corrupción que se registren en cualquier nivel de gobierno, federal, estatal o municipal. Así como tienes una Comisión Nacional de Derechos Humanos encargada de atender denuncias donde realmente se susciten incidentes que afecten y lastimen los derechos humanos, en analogía, aunque ahora en otra materia, llevaría a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción para que quien sea responsable y el área en su conjunto se ocupen de atender denuncias ciudadanas de cualquier nivel de gobierno y de imponer las acciones correspondientes. Son 3 de las acciones para lograr el propósito de combatir corrupción al interior del gobierno. Y una cuarta, que está más dentro de lo que debe ser el proyecto educativo, porque la educación debe ser la principal herramienta de combatir corrupción en la educación que des a las nuevas generaciones. Es un instrumento de largo alcance, de largo plazo, pero que nunca debe dejarse de lado, y de tener realmente materias que permitan mayor formación entre quienes reciben educación en nuestro país. Son acciones orientadas directamente a combatir la corrupción. Y con ello quiero reiterar mi agradecimiento a la comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana por esta oportunidad que me han dado de estar entre ustedes. Que al margen de las diferencias que se tengan y de que entre quienes simpatizan y no con el proyecto de un servidor, déjenme dejar muy claro que soy total y absolutamente respetuoso de la posición de cada uno de ustedes, que lo seré siempre, porque lo he marcado y lo he testimoniado en mi carrera política. Gracias nuevamente a esta comunidad universitaria por este espacio que me ha abierto, con lo cual doy cabal cumplimiento al compromiso que había hecho con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Simplemente yo les pediría para cerrar, ¿no? Les pediría que
que por favor, para evitar conglomeraciones, permitamos primero que salga el candidato y después iremos desalojando el auditorio. Muchas gracias a todos. Hecho que ustedes conocieron y que sin duda dejó muy claro la firme determinación del gobierno de hacer respetar los derechos de la población del Estado de México, que cuando se vieron afectados por intereses particulares, tomé la decisión de emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la paz. Y que en el tema, lamentablemente, hubo incidentes que fueron debidamente sancionados y que los responsables de los hechos fueron consignados ante el Poder Judicial. Pero reitero, fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Esto fue una transmisión especial Ibero 99.